Hola, soy José Vargas Lliré, estudioso de política contemporánea. Bienvenidos a Faro Político. Es un faro para visualizar la perspectiva histórica de los asuntos sociopolíticos más importantes de la actualidad. Esperamos sus comentarios. Siguiendo con el tema de los antecedentes históricos de la democracia, hoy veremos el desarrollo de la agricultura y las civilizaciones de primera generación. La era glacial terminó hace 11.700 años y comenzó la era templada actual u Holoceno. Ya hace unos 10.500 años terminaron las grandes migraciones al llegar unos indios a la Patagonia, por lo que entonces todo el planeta quedó ocupado por cazadores y recolectores humanos, con una densidad promedio no mayor de un habitante por cada 10 kilómetros cuadrados, por lo que se calcula la población mundial en unos 7,5 millones. Si suponemos que hace 72,000 años eran tan pocos como solo 7,500 gentes, entonces la población de la especie humana se había multiplicado por 1,000 a partir de su ascenso a la plena conciencia. Y como pronto seremos 7,500 millones, nos habríamos multiplicado por otras 1,000 veces a partir del fin de las migraciones, o sea, por 1,000,000 de veces desde dicho ascenso. Hace también 10,500 años, o sea, por el año 8,500 a.C., en la sierra del Kurdistán, frontera norte del creciente fértil del Medio Oriente con Anatolia, en la nueva era templada del Holoceno, se estaba extendiendo un pasto espigoso llamado trigo, el cual unas tribus de cazadores y recolectores lograron hacer más rendidor, por lo que empezaron a cuidar las primitivas cosechas cultivadas con palas y se fueron haciendo sedentarios en las aldeas que iban construyendo. Este fue el inicio de la agricultura y poco después de la ganadería de cabras y ovejas ayudadas del perro, que desde antes ya se había domesticado, y luego de asnos y cerdos. Unos 2,500 años después, es decir, unos 6,000 años antes de Cristo, ya se habían formado un mundo agrícola con herramientas neolíticas y una densidad de 1 habitante por kilómetro cuadrado en todo el creciente fértil y parte de Anatolia, excepto las partes más bajas y feraces. Entonces se domesticó al ganado bovino y se les ocurrió utilizar a 2 toros castrados o bueyes para tirar de un arado y con ello romper las raíces de la vegetación silvestre. Y así pudieron cultivar trigo en la Baja Mesopotamia y el delta y valle del Nilo, donde la población alcanzó densidades de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, 100 veces más que cuando eran cazadores y recolectores. Para entonces, la agricultura primitiva del trigo ya se había extendido por el oeste a Europa del sur y del centro, y para el este por la meseta del Irán hasta la cuenca del río Indo. Y estaban naciendo otras agriculturas, la del sorgo y luego del arroz en el río Amarillo, la del maíz en Mesoamérica y la de la papa en los Andes. ¿Cómo había evolucionado la estructura
de estas más densas poblaciones en sus primeros 5,000 años. De lo que Marx llamó el comunismo primitivo e igualitario prevalente en la larguísima época de cazadores y recolectores, la estructura social se había estratificado tremendamente, con un 90% de campesinos quienes no tenían más derechos que a la vida y a su familia, y un 10% de castas gobernantes, de guerreros y sacerdotes. Ese fue el precio que tuvo que pagar la humanidad para poder crecer tantísimo en números. Esto es un hecho fundamental que nunca hay que perder de vista y tomar en cuenta que es algo tan profundo e inevitable que todavía prevalece para una buena parte de la población del mundo actual. Y todavía no llegamos al fondo de la estratificación social. A partir del año 3500 a.C., a partir de esos mundos agrícolas, empezaron a nacer civilizaciones de primera generación. Primero, la Sumeria, en la Baja Mesopotamia. Poco después, la egipcia. En 2500 a.C., la del Indo. Y en 1750 a.C., la China. En 1200 a.C., la mesoamericana. Y en 900 a.C., la andina. Todas coincidieron en sus características básicas. A, en que los guerreros y sacerdotes se agruparon en un centro de mando y ceremonial e impusieron un sistema de impuestos a unas 100 aldeas de su alrededor. B, todas desarrollaron los siguientes 3 inventos: la arquitectura monumental para su centro de mando y ceremonial, una escritura ideográfica para dar recibos y contabilizar los impuestos, y determinar la duración del año para controlar las fechas de siembra y riego. C, todas tuvieron una mentalidad colectiva mágica, en la cual se ligaban en una sola explicación mitológica todos los fenómenos cósmicos, meteorológicos, biológicos y sociales a cuyos dioses propiciaban. Concentrándonos ahora en la historia del Medio Oriente y del Mediterráneo Oriental, podemos decir que las civilizaciones sumeria y egipcia, que principiaron en 3500 a.C., y los estados derivados de ellas, como los babilonios, asirios e hititas, y los comerciantes sirios por tierra y minoicos de Creta por mar, rigieron sin disputa hasta el año 1750 a.C., punto de la historia al que yo llamo el nadir de la democracia, es decir, el punto en el cual la parte delantera de la humanidad ha estado más lejos de ella, alejadísima ya del igualitarismo primitivo y sin haber dado todavía un paso hacia la democracia moderna. Gracias por su atención. Somos Faro Político. Formemos juntos nuestra ruta de acción.